Esta cascada se llama Boka y es una de las más bonitas y más altas de Eslovenia. El agua proviene del interior de la montaña y surge a media pared a más de 700 metros de altitud. Posteriormente se precipita a 100 metros y acto seguido unos 30 metros más. Es decir, estas aguas kársticas descienden más de 140 metros creando un espectáculo digno de admiración. En una de las exploraciones realizadas a finales de 1990, un equipo de espeleobuceadores se adentró 800 metros hacia el interior de donde sale la cascada, pero desconocemos si llegaron al final. Las aguas que estrepitosamente caen por el precipicio van a parar al gran río Soka, muy conocido por llevarse a cabo todo tipo de actividades de aguas bravas, desde piragüismo a rafting. La montaña donde se encuentra la cascada Boka se llama Kanin y como está formada por roca calcárea, es un auténtico queso gruyère con multitud de cuevas. Justamente os proponemos aventurarnos en el interior de una de estas cuevas escondidas dentro de la frondosidad del bosque. I would like to take you to Mala Boka today. It's a huge cave system on the Kanin mountain range in Slovenia. And some of the deepest caves of the whole world have been discovered on this mountain range. And the cave that we're going in today is the second deepest connected cave in the whole world. But we're waiting for the storms to pass by. Equipados con el mono y el casco, caminamos por dentro de la espesa vegetación en dirección a la falda de la montaña, mientras sigue lloviendo, pero con menos intensidad. This cave what used to be called the Dragon Cave because the parents didn't want the children to go inside. Later it was called the Pigeon Cave. Now we call it the Mala Boka, the small Boka. Mala, not bad, it's the small Boka. In the early 70s, people from Tolmin, a town nearby, came and entered the cave for the first time. They moved a big rock with a rope and they were able to go inside the mountain. It took them 35 years to find a connection with the upper cave that was being discovered by Polish people. Una serie de cables permite subir por la roca con mayor seguridad y aunque sigue lloviendo, la roca nos hace de cubierta, así que no es ningún problema. Aquí estamos en una cueva de Eslovenia con nuestro amigo Rolly, que es un guía experto de la zona, en el cual nos va a enseñar esta maravilla de Eslovenia, que hay muchas cuevas y nunca he hecho y tengo muchas ganas de probar. Un poco más arriba y entramos en el interior de una gran cavidad en la que paramos un momento para acabar de equiparnos. Seguidamente vamos adentrándonos trepando entre grandes bloques a la vez que la luz del exterior se va apagando. This is where in the early 70s these guys came back with the rope and pulled out a rock, tumbled over this rock and went for the first time inside the mountain. Así pues, estamos siguiendo el mismo camino que hicieron los primeros exploradores hace más de 50 años. It's a typical cave for Kanin because many caves in Slovenia have stalactites and stalagmites. They're older caves. These caves here are very young and they call them live caves. Sometimes you have so much water raging through these mountains that all the stalactites and stalagmites are destroyed. They don't get a chance to grow. Also beautiful, but in a different way. Adventures, waterfalls, a lot of wind, a lot of crawling, a lot of vertical. So it has its more sportive challenge. It's interesting. So eventually this cave goes up to the top of the mountain, but it first goes down quite a lot before it starts going back up. And so if there's too much water, like in the springtime or after rain, you cannot go through the mountain. And every time we go through the mountain, we are worried, can we go through or not? Sometimes we even go the day before or the week before. We go in the winter, we go up through here and check. Maravilloso, mi primera experiencia haciendo caving en Eslovenia y en el mundo, así que maravilloso. Me siento muy segura y lo encuentro muy entretenido. Me gusta estar agarrándome de las rocas, pisar en distintas partes y el guía es muy bueno, así que...
this cave system is from top to bottom exit about 1,300 meters deep. The deepest cave on the Kanin range is the deepest cave also in Slovenia. It's 1,500 meters if I'm correct, and it's not far away from here. It's called Čechy 2. Some cavers know about this, and they came to 1,500 meters deep, so that takes you 2 days to go down, probably 2 days to go up. I was never there. Esta no es la típica cueva turística en la que se va caminando todo el rato. Aquí debes saber trepar, rapelar, agacharte y continuamente ir subiendo y bajando. I like so many different sports, so I'm not a fanatic cave explorer. I'm trying to introduce people to get a feeling of this. It's part of my job. Caminar por fuera de las montañas es muy distinto a entrar acá, a estos espacios. Lo que más me llamó la atención en un principio es que afuera caminando ves hacia dónde vas, ves como el horizonte. Acá es como un poco adivinando hacia dónde va el camino, y con el tacto y la sensación del aire y con la luz que hay, como ir descubriendo estos rincones que son como pequeños tesoros dentro de la montaña, y que desde fuera es inimaginable que hay cosas así bajo tierra. Yo vine aquí por el río, tiene un color único en el mundo, creo, pero realmente siempre me había hecho curiosidad de entrar en las cuevas de Eslovenia, en las cuales siempre me han hablado mucho la gente, y con este gran amigo Rory, que es un especialista del caving aquí, y lo encuentro espectacular, ir sorteando obstáculos que vamos encontrando y ver lo que hay bajo de tierra, y más aquí en Eslovenia, ¿no? So we have arrived at what we call the monument. We have maybe done, maybe 300 meters, and the whole cave system, from the very top to the exit at the bottom, is about 8,000 meters. So we have done a little bit. We're going back exactly the same way that we entered the cave, and I would like Albert and Jasmin to find their own way back.